Muy bien, buenas tardes. Voy a utilizar el castellano en deferencia a quienes hoy nos acompañan y porque aquí en la Diputación entendemos además que el uso del idioma es para entendernos y como queremos que quienes nos acompañan hoy aquí nos entiendan, voy a hacer la introducción de esta jornada en la que nosotros tenemos puesta mucha ilusión, como en todas, pero en esta especialmente. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar del futuro, de la situación en la que nos encontramos. Y lo mejor que puede hacerse frente a una concepción, digamos que conservadora de la política, es, sin lugar a dudas, combatirla en el terreno de la realidad. Solo desde la realidad podemos desmontar esas políticas de austeridad empobrecedora que tanto daño, yo percibo al menos, que nos están haciendo. Las mismas políticas que provocan que hoy, una noticia que sale en el día de hoy, que en el día de hoy los 20 españoles más ricos acumulan la misma renta que el 20% de la población más pobre. Cifras que cuando menos son significativas. La Diputación de Lugo no quiere, con estas jornadas ni con las que tuvimos en jornadas en los últimos meses, no quiere ofrecer ensoñaciones, sino otra concepción de la realidad que sea mejor. Pero mejor, eso sí, para todos, no para única y exclusivamente una élite privilegiada. No nos conformamos con que ese reparto según el cual a los conservadores les correspondería gestionar la eficiencia, mientras que los progresistas nos moveríamos únicamente por el mundo de las utopías, de la irrealidad, como si unos tuviesen la realidad sin esperanza y otros tuviésemos esperanza sin realidad. Por tanto, creemos que existen alternativas reales. Y uno de los grandes desafíos de la política, sin lugar a dudas, en los tiempos que tocan, es precisamente generar confianza para reducir la inseguridad colectiva de la que todos estamos siendo, creo que, víctimas. Por eso hoy estoy muy agradecido a Economistas Frente a la Crisis que hayan aceptado la invitación que les hizo la Diputación de Lugo para presentarse oficialmente en Galicia. A partir de hoy tendrán un recorrido intenso, entre otras localidades, en Coruña, en Santiago. En definitiva, van a estar presentes hoy en nuestro país. Como muchos de ustedes sabrán por sus publicaciones en las librerías o en su propia página web, Economistas Frente a la Crisis es un colectivo nacido en el año 2012 que agrupa a importantes economistas a los que unía la preocupación por cómo se estaba informando, o mejor dicho, cómo se estaba desinformando a los ciudadanos. Les resumo sus amplios currículos profesionales. Jorge Fabra Utray es presidente de Economistas Frente a la Crisis, economista y doctor en Derecho, expresidente de Red Eléctrica Española y autor de Un mercado para la electricidad, regulación o liberalización. Mónica Melle Hernández es economista y también fundadora de Economistas Frente a la Crisis, profesora de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid. Y finalmente Alfonso Prieto, economista y miembro fundador de Economistas Frente a la Crisis, ejerció en numerosas ocasiones de experto asesor del Comité de Empleo de la Comisión Europea. A ellos, que saben muchísimo más que yo, por supuesto, de alternativas reales, les cedo la palabra, en el orden que ellos prefieran y como ellos desean y quieren. Bueno, yo me pongo allí para seguir atentamente la conferencia. Así estáis más cómodos también. Bueno, en primer lugar, en nombre de Economistas Frente a la Crisis, quiero agradecer al presidente Gómez Besteiro su invitación, su iniciativa en pedirnos nuestra presencia aquí y, naturalmente, agradecerles a todos ustedes su asistencia. Economistas Frente a la Crisis nace efectivamente a finales de 2011 y es el resultado de un impulso moral. Los economistas no podíamos consentir que se estuviera utilizando el pensamiento económico en vano para defender los intereses de los poderosos. Así surge Economistas Frente a la Crisis. Levantamos la mano y dijimos, nosotros no estamos de acuerdo. Hay otra economía. La economía solamente tiene sentido como ciencia si está al servicio de los ciudadanos. Economistas Frente a la Crisis surgió en Madrid, pero podía haber nacido en Lugo, en Pontevedra, en Cádiz, en Sevilla, en Barcelona. En algún sitio tenía que empezar. Y hoy Economistas Frente a la Crisis ya está en muchos sitios. Han ido nucleándose en torno a profesionales y economistas que compartían nuestras preocupaciones, grupos de economistas frente a la crisis en diferentes ciudades. Porque todos los ciudadanos somos economistas frente a la crisis. No somos una plataforma corporativa.
Entre nosotros hay ingenieros, hay juristas, hay sociólogos, hay antropólogos. Desde luego que hay una mayoría de economistas, porque efectivamente sentimos una especial responsabilidad ante los acontecimientos y el devenir de la crisis económica. La crisis es la coartada, no la causa. Es la coartada para desarrollar políticas e iniciativas que estaban escondidas y agazapadas para acabar con el modelo de convivencia social que se dio en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar. Una propuesta para los europeos y para el mundo distributiva de progreso. Y la crisis, producto de la desregulación financiera, con arraigo en los años 90, con los gobiernos de Thatcher y después de Mayor, continuada por el gobierno de Reagan y de Bush, ha encontrado en la crisis, siendo responsable la crisis de la propia política que en esos años se inició con la desregulación financiera y que desembocó en la quiebra de Lehman Brothers, se ha convertido en la coartada para que poderosos intereses hagan finalmente lo que siempre han querido hacer: devaluar los derechos de los ciudadanos, los derechos económicos de los ciudadanos, a través de la devaluación salarial, buscando la competitividad no en la capitalización tecnológica de las empresas, no en la organización eficiente del trabajo, sino en la disminución de los costes salariales. Esta crisis no es una crisis de oferta, es una crisis de demanda, una crisis que nace con el sobreendeudamiento de un periodo de bajos tipos de interés que produjo diferentes resultados en diferentes países. Desde luego, amparó a Alemania en la reconstrucción de su unificación, pero produjo desequilibrios en las economías del sur. En España, la burbuja inmobiliaria, la sobrerevalorización de los activos inmobiliarios, la especulación detrás de la cual estuvo la banca española y detrás de la banca española la banca europea. No es una crisis de oferta, es una crisis de demanda, de sobreendeudamiento de las economías privadas, de las empresas y de las familias, que ha producido la caída de la demanda. Y en esta situación la Unión Europea encuentra la coartada para disminuir el Estado, la fuerza del Estado, la presencia del Estado en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, la dependencia, la investigación, el desarrollo tecnológico. Es la coartada, la crisis para jibarizar el Estado. Y los economistas no podíamos permanecer indiferentes. Se han utilizado palabras muy queridas para los economistas, para la ciencia económica, los conceptos de flexibilización, de mercado, de reformas estructurales, pero se han utilizado en vano reformas estructurales que han sido contrarreformas. Se han destruido las instituciones del mercado de trabajo, los convenios colectivos, la negociación colectiva, la ultraactividad de los convenios. Se busca la destrucción de los sindicatos. Thatcher en la memoria, Reagan en la memoria, casi el último reducto para defender los derechos de los ciudadanos. Se privatizan servicios públicos, las pensiones, la sanidad, la educación. Se intenta que ese gran negocio sea privatizado y aparecen de alguna forma depredadores, intereses poderosos que quieren hacerse con esos reductos de servicios públicos que todavía el Estado garantiza de manera general. Continuamente oímos que nuestra economía necesita más mercado y más reformas estructurales, y sin duda las necesita, pero tenemos la obligación de impedir que nuestro lenguaje, el lenguaje de los economistas, que debe ser también el lenguaje de los ciudadanos,
sea tergiversada con palabras y conceptos que manipulan el pensamiento económico, lo que los economistas hemos aprendido de nuestros maestros en la universidad y lo que nuestra propia experiencia profesional nos ha enseñado. Tenemos la obligación, los economistas, de rescatar del lodo en el que está siendo ahogado desde las instancias más conservadoras de Europa los conceptos que utilizamos los economistas para gestionar los problemas con los que los ciudadanos se encuentran en su vida cotidiana. Nuestros jóvenes economistas deben saber que reformar y desregular no son sinónimos y que no pocas reformas estructurales son necesarias, pero son necesarias reformas mucho antes que aquellas que intentan devaluar la vida de los ciudadanos bajo el pretexto de que al estar en una moneda común no podemos devaluar la moneda para aumentar nuestra competitividad. No son los mercados los responsables de la crisis, son los no mercados. Son los no mercados aquellos sectores donde existen concentración oligopolística, que escapan a la competencia, que son ineficientes, que se sitúan por encima de los gobiernos, de las decisiones democráticas. Y aquí necesita el Estado entrar para regular, para lograr que los mercados funcionen con eficiencia, para poner las muletas que le faltan a mercados imperfectos. Mercado y regulación son conceptos que pertenecen a una misma familia, son la expresión de la misma cosa. Los economistas consideramos que los mercados funcionan y son eficientes si cumplen determinados requisitos, si los agentes que en ellos participan no tienen capacidad de influir sobre los precios que constituyen el equilibrio de las transacciones, pero si efectivamente en esos mercados se imponen agentes con capacidad de manipular artificialmente los precios, esos son los no mercados, los que se sitúan por encima del gobierno y de la democracia. Economistas frente a la crisis calificó desde que apareció bajo consensos elementales frente a las políticas procíclicas que venían de la Unión Europea y que el gobierno que todavía nos gobierna ha abrazado con entusiasmo, la utilización del concepto de austeridad y de estabilidad presupuestaria para debilitar la prestación de servicios básicos como la educación y la sanidad, y ha señalado desde el principio el sinsentido de desarrollar políticas procíclicas contractivas en el contexto de los problemas de crisis que caracterizan la situación que estamos viviendo. Derroche y despilfarro, desde luego, no, nunca, pero la austeridad no es el déficit cero, es eficiencia en la inversión y en el gasto, y para ello se deben establecer metodologías con capacidad de evaluar el gasto público, pero la evaluación de la eficiencia en el gasto público no es el gasto público cero. Necesitamos el impulso fiscal que identifique los sectores donde España tiene ventajas competitivas. La austeridad es procíclica, produce inmediatamente la actuación de los estabilizadores automáticos de la economía, aumenta el paro, por tanto, el gasto en las prestaciones sociales, produce la capacidad ociosa en las empresas y en las fábricas y disminuye la capacidad de ingresos del Estado. Por tanto, es el principio de un círculo vicioso que agudiza la crisis y en eso estamos. Una de las características de esta crisis que hasta aquí nos han traído son justamente los problemas de la gobernanza corporativa. Tenemos un capitalismo basado en las sociedades anónimas, donde los propietarios de las empresas, de los proyectos y de los negocios son accionistas, propietarios episódicos, que no saben dónde tienen el dinero, que invierten a través de fondos de inversión o de inversión colectiva y que
sus derechos como propietarios son ejercidos por los ejecutivos y los gestores de las empresas, con una cultura cortoplacista donde carecen de responsabilidad en el largo plazo, con una cultura de naturaleza financiera, con la cultura del ejecutivo que solamente piensa en el corto plazo para coger el dinero y salir corriendo. Es necesaria la regulación. Es necesario que el Estado regule y limite esas políticas que están en la causa y en el origen de la crisis. Cualquier reforma laboral necesita poner sobre la mesa la reforma de la gobernanza corporativa de las empresas. La productividad del trabajo depende de los empresarios, depende de la capitalización financiera de las empresas, de la capitalización tecnológica, de la organización del trabajo. No es un problema, el problema de la productividad en España no es un problema de trabajadores improductivos, es seguramente un problema de empresarios ineficientes, de ausencia de regulación, de la jibarización del Estado. Hasta ahora, Economistas frente a la crisis ha mantenido una posición de resistencia, de crítica a las políticas contractivas que han sido formuladas desde la Unión Europea. Hemos considerado que esas políticas estaban agudizando la crisis y hemos criticado esas políticas, hemos criticado las políticas de la austeridad, no desde el punto de vista, no desde el contenido profundo que tiene la palabra austeridad en su acepción ética, sino desde su proyección sobre la economía. La austeridad agudiza el problema de la caída de la demanda. Si a la caída de la demanda privada por un exceso de endeudamiento se produce también una caída de la demanda pública, agudizamos el problema. Si se paran los motores principales de la economía y paramos los motores auxiliares, generamos el círculo vicioso de una crisis que nos ha traído a una situación completamente insostenible, con más de un 25% de paro, con el 50% de nuestros jóvenes en paro, con 2 millones de trabajadores de larga duración, un empleo de baja calidad, donde las tasas de paro disminuyen porque se produce una destrucción de la fuerza de trabajo, es decir, de la población activa. Hemos mantenido una resistencia frente a esas proposiciones que, en nuestra opinión, la realidad está refutando y que, por tanto, no son ciencia, son pura ideología. Ahora entramos en una etapa de propuestas. Aparecen algunos signos positivos en las macromagnitudes, todavía insuficientes, hay que ser optimistas, pero muy débiles para llegar a la ciudadanía. Hoy mismo el Fondo Monetario Internacional ha revisado las previsiones de crecimiento de la economía española para 2014 y las ha revisado al alza, del 0,2 al 0,8% de crecimiento del PIB, pero mantiene para 2015 tasas de crecimiento del PIB del 0,8%. Esto es exactamente nada, es un estado estacionario. Hemos llegado al fondo y en el fondo permanecemos. Más no podemos caer. Para caer más tendríamos que ponernos a cavar un hoyo. Toda crisis, toda caída de la economía siempre presenta una curva asintótica contra un fondo. Estamos en él. Es necesario proponer salidas a la crisis para que la salida de la crisis no deje un paisaje después de la batalla tan desolador como el que tenemos. Estamos perdiendo la sanidad más eficiente que existía en Europa, tanto desde el punto de vista médico, técnico, como desde el punto de vista económico. Estamos ante una situación de completa desorientación en la educación, con un proceso de privatización y de deterioro de la enseñanza pública
completamente intolerable. Se está abandonando el gasto en investigación. Todo esto disminuye la capacidad potencial futura del crecimiento de nuestro país. El panorama es desolador. 25% de trabajadores en paro, calidad de empleo enormemente baja, empleos precarios, parciales, temporales. Nuestros jóvenes saliendo al extranjero. La situación de los dependientes completamente en abandono. Tenemos que buscar propuestas que nos permitan, de alguna manera, recuperar el tiempo perdido. España está en estos momentos en indicadores económicos por debajo de los existentes en el año 2008. Es un retroceso de 5 años. Es necesario volver a buscar estímulos fiscales. Es necesario una profunda reforma fiscal que aumente la capacidad de recaudación para que los estímulos fiscales no deterioren las cuentas del Estado. Es necesario identificar los sectores productivos donde España tiene ventajas para apoyar la recuperación del peso de la industria en nuestra economía. Del disparate de la industria de la construcción a la nada, hay situaciones intermedias. Tendremos que buscar también en la construcción una contribución al crecimiento y, desde luego, intentar buscar cambios en nuestro modelo productivo. Uno de los cambios en nuestro modelo productivo, el cambio en el modelo energético. La energía es, después de los costes laborales, el segundo coste para la economía del país. En algunas empresas es incluso un coste superior al coste laboral. Estamos asistiendo a contrarreformas en el sector eléctrico. El futuro de la industria energética claramente son las energías renovables. No se va a volver a construir una central nuclear, no se va a volver a construir una central de gas. El futuro es renovable y, sin embargo, se han tomado medidas retroactivas que están desanimando a los inversores al desarrollo de esta industria que permite calidad en el empleo, aumento del tejido empresarial, aumento del tejido industrial y, además, constituye el mejor instrumento de gestión de la mayor amenaza de nuestro planeta, el cambio climático. Es solamente un ejemplo de por dónde tienen que ir la identificación de nuestras ventajas comparativas para cambiar un modelo productivo que nos permita salir de la crisis intentando transformar el panorama que esta crisis está dejando. Esto es Economistas frente a la crisis, una propuesta a los ciudadanos para que participen en el debate económico, en el debate social, en el debate de nuestro futuro. Y esto es Economistas frente a la crisis que queríamos presentar en Galicia y que hemos empezado por Lugo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí en Lugo, una ciudad preciosa, la verdad, desconocida, pero con un encanto especial. Jorge ha hecho una intervención en la cual ha planteado temas de interés que intentaremos no reiterar porque algunos de ellos son ya soluciones, ¿no? Alternativas. Nos están diciendo que ya estamos saliendo de la recuperación. Nos dicen que los últimos datos ya son de la salida de la crisis, ¿no? Y francamente estamos en un estancamiento que va a durar muchos años porque vamos a tener unas cifras muy reducidas. Es cierto que ha habido los 2 últimos trimestres de crecimientos ya del PIB, por lo tanto los datos macro efectivamente han mostrado algo, un indicio, pero desde luego no es la salida de la recuperación y todos lo estamos padeciendo.
no vemos la luz al final del túnel. Queda mucho camino por recorrer, muchísimo camino por recorrer. Primero porque es una recuperación muy débil. O sea, estas cifras de un 0,8% el año actual y otro 0,8% el año siguiente son cifras que bueno, pues, son muy leves y que no van a notarse en lo más importante, que es la calidad de vida de los ciudadanos. No vamos a percibir esa salida de la crisis, aparte de que se pueden producir recaídas, porque es tan frágil que se pueden producir recaídas y podemos ver que en algún momento suframos la salida de la crisis, que los economistas decimos en forma de sierra, con recaídas, subidas y bajadas. Por lo tanto, no podemos estar nada satisfechos. Hay muchos riesgos, ya no solo en la situación de la economía española, que no creemos que se están haciendo las cosas bien, sino riesgos pues en la zona euro, que todavía hay inestabilidad. Por supuesto, el sistema financiero todavía está comatoso, todavía no fluye el crédito y todavía, de hecho, leía también hoy en la prensa que vienen de nuevo los nuevos test de estrés para la banca y en España se detectan que va a haber necesidades de más capital, porque cada vez exigen niveles más elevados de solvencia y estamos consiguiendo que el sistema financiero sea muy solvente, pero yo no sé luego a quién va a realizar operaciones, porque no va a quedar economía real. Entonces, en este juego está Barroso ahora mismo, el comisario. Realmente, ¿hasta qué punto tenemos un sistema financiero tan solvente si en el ínterin nos hemos cargado la economía real, ¿no? Porque el sistema financiero está para financiar la economía real. Hay también riesgos en la economía internacional, ¿no? El crecimiento de Brasil no parece que vaya a durar. Tenemos muchos riesgos, como digo, y por lo tanto puede haber recaídas. Y lo que es también muy importante, la deuda pública. Este país tiene una deuda pública este año que va a alcanzar el 100% del PIB. Claro, nosotros éramos los alumnos aventajados de Maastricht porque teníamos una deuda pública que no llegaba al 36%. Tenemos que recordarlo en la época del gobierno anterior. Pero a raíz de la crisis y de la gestión errónea de la crisis, la deuda pública ha ido aumentando, porque este círculo vicioso que has puesto muy bien, Jorge, pues nos está haciendo que cada vez los ingresos públicos desciendan, porque la actividad económica desciende y porque el paro aumenta. Y, por otra parte, aumentan los gastos improductivos. Claro, aumenta tanto el gasto por las prestaciones de desempleo como el gasto por el pago de esta deuda. Esta deuda genera unos intereses y además hay que devolverla. Entonces, tenemos una deuda en este país que es el 100% del PIB. Esto es mucha deuda pública. Y lo que más importante, las desigualdades. Lo ha comentado José Ramón Gómez Besteiro, el presidente de la Diputación. Las desigualdades, esto es muy importante también porque va a condicionar esta salida de la crisis. No se puede consolidar un crecimiento con tanta desigualdad. En este gráfico, fijaros que se demuestra que España es donde más han crecido las desigualdades. ¿Qué indica este gráfico? Bueno, pues indica que en el año 2007 el 20% de los más ricos de este país ganaban 5,5 veces lo que gana en media el 20% de los más pobres. O sea, que una persona rica ganaba 5,5 veces lo que ganaba una persona pobre en el año 2007. Bueno, pues ahora en vez de 5,5 veces, lo que gana es 7,2 veces. O sea, que los ricos ganan ahora 7,2 veces más de lo que ganan los pobres. O sea, los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Están incrementando las desigualdades entre los que ganan más y los que ganan menos. Y esto es muy importante también, no solo por cuestión de justicia social, sino por cuestión del crecimiento. O sea, en los países latinoamericanos no se consolida el crecimiento por las enormes desigualdades. La desigualdad es muy importante para que el crecimiento sea estable. Y además estamos viendo este deterioro del estado del bienestar que también perjudica mucho esta merma en estas desigualdades. Y también, bueno, este es otro gráfico, y también van a ser necesarios muchos años para lograr la recuperación porque la sociedad española ha quedado muy devastada.
Son 6 años de crisis económica y una gestión bastante ineficiente. Y lo que estamos viendo efectivamente es que la evolución del paro pues, es una cifra dramática. O sea, no podemos permitir decir que estamos saliendo de la crisis cuando tenemos un paro de prácticamente 6 millones de personas en este país, unas tasas de paro en el año 2014 no es 25, será 25,8, que sí, que ya no es el 26, pero es el 25,8% del paro. O sea, de la población dispuesta a trabajar, el 25,8% va a estar en paro en el año 2014. Esas son las previsiones que hay, ¿no? Entonces, esto, claro, no puede haber acabado la crisis con estas cifras de paro. Hay un descenso ligero, como vemos ahí, pero este ligero descenso muchas veces, o prácticamente si uno analiza los datos de la encuesta de población activa, ve que se deben a que ha bajado la población dispuesta a trabajar. ¿Por qué? Bueno, pues porque, en primer lugar, hemos visto muchas personas que han salido de este país. O sea, ha disminuido, ha habido una emigración de personas porque aquí han visto que no hay oportunidades. Muchas de esas personas son jóvenes y todos conocemos gente que ha tenido que irse. En segundo lugar, hay personas que ya son personas de edad avanzada y son los que se les llama parados de larga duración, que han quedado fuera del mercado de trabajo, que no tienen ninguna posibilidad efectiva de encontrar trabajo. Y esos también ya están fuera. Y esos son a mí esos me preocupan mucho, casi más que los jóvenes, porque además son personas que no tienen la cualificación necesaria como para poderse reintegrar. Y luego tenemos, y esos ya representan el 62% de los parados. Y luego tenemos también gente que ya ha desistido, que son jóvenes y mujeres que han desistido. Entonces, claro, no nos pueden vender que la cifra es buena, aparte de que, claro, es una cifra muy elevada, un 25,8%, que será lo que tengamos en este año, según los datos oficiales del propio Gobierno, y que, claro, estamos hablando que en la media europea estamos en torno al 12% de paro. Entonces, es que esta cifra no es una cifra como para salir de la crisis. Y el paro juvenil, que es dramático, fijaros, en la zona euro está en un 24% y aquí en un 55,7%. Esto es también un tema que es un despilfarro. Cuando hablamos de la austeridad, ¿no? Esto sí que es un despilfarro. Esto es un despilfarro de capacidad productiva, ¿no? El capital humano, que es lo más válido que tenemos, ¿no? Y estos jóvenes, además, pues bien preparados, ¿no? Creciendo al 1%, que es lo que más o menos vamos a estar creciendo durante una serie de años, se van a poder generar como muchísimo unos 100.000 empleos, 150.000 como mucho empleos al año, y además serán empleos pues, muy precarios, de baja remuneración, temporales, a tiempo parcial. Y, bueno, pues esto es lo que tenemos con esta contrarreforma laboral, ¿no? Esta contrarreforma laboral que nos decía que era para poder generar empleo y que lo único que ha facilitado es los despidos y luego lo que ha facilitado es este tipo de empleo, ¿no? Porque al final el empleo se crea si hay demanda. Las empresas no quieren destruir empleo, las empresas quieren mantener empleo y sobre todo las pequeñas empresas que son las que generan empleo en este país. Y si despiden es porque no venden los productos o no venden los servicios. Si venden productos y servicios, por supuesto que contratan. Eso es lo que genera empleo, que tengan demanda. Y entonces lo que hay que potenciar es la demanda y el consumo, ¿no? Han mejorado datos bursátiles, es cierto, y también eso ha hecho que los beneficios empresariales aumenten. Pero lo que estamos viendo es que los ciudadanos pues, están sufriendo los recortes salariales, están sufriendo los recortes del estado del bienestar, que esto es muy preocupante porque recuperar esto va a costar tiempo y estamos asistiendo a un cambio de modelo, efectivamente, de convivencia social, recortes en sanidad, recortes en educación, servicios sociales, en pensiones y, además, al mismo tiempo, subida de los servicios esenciales, ¿no? Porque estamos viendo subidas de la luz, subidas del teléfono, subidas del transporte, el transporte público. Claro, al mismo tiempo vemos los rescates a la banca, vemos que efectivamente pues, hay privilegios de los banqueros que siguen manteniéndose, vamos viendo que las rentas empresariales aumentan, de hecho,
desde el comienzo de la crisis, este dato es muy reciente, vemos que el salario de los directivos ha aumentado un 7%. Mientras aumenta el salario de los directivos, estamos viendo que el salario de los trabajadores baja. Esto tiene que ver con las desigualdades que antes comentaba. Claro, estamos viendo que los sacrificios al final no son compartidos. Y esto genera mucha indignación lógica en la ciudadanía, los ciudadanos. Indignación que además, pues claro, es un problema porque está generando una crisis también, ya no solo económica, sino una crisis social. Una crisis social y yo diría que también una crisis institucional, porque hay pues una desconfianza y hay pues mucha preocupación porque se ve que nadie hace nada por los ciudadanos, ¿no? Por mejorar la vida de los ciudadanos. Y esto pues se está haciendo pues, al final, sobre todo, un proceso, aparte de esta crisis social, de empobrecimiento de la ciudadanía que perjudica la crisis. Perjudica la crisis porque si los trabajadores son cada vez más pobres, no pueden consumir. Y si no se consume, pues al final, lo que decíamos antes, al final las empresas no venden y si no venden tienen que despedir. Y entonces estamos en este círculo que es muy difícil de salir. Es una política fracasada. Además es que es una política que ha fracasado ya en Grecia también y en Portugal y aquí pues estamos viendo que tampoco da frutos y seguimos en esa política de hacer cada vez más pobres a la ciudadanía y eso no está motivando que se aumente el consumo ni la demanda interna. Y desde luego solo con las exportaciones no se sale. Las exportaciones han crecido durante un tiempo, pero claro, tiene un tope esas exportaciones, aparte de que ha sido un crecimiento por una ganancia en competitividad vía precios, es decir, vía bajar los costes salariales. Pero en un mundo global, España no es un país que pueda competir vía precios. Tenemos los países asiáticos, tenemos competidores que siempre van a tener unos costes laborales mucho más reducidos. Desde luego, países occidentales, a no ser que quieran desmantelar el estado del bienestar, no pueden competir vía precios. Nosotros tendríamos que buscar otro modelo de competir, un modelo que se basara en una competencia, mejorando las exportaciones, pero porque los productos tienen una mayor calidad y porque incorporan un valor tecnológico y ese debe ser nuestro modelo. Primero porque tenemos potencial para hacerlo, tenemos cualificación y tenemos unos fundamentos importantes, hay que reconocerlo también en la economía, que podemos echar mano de ellos si es que este despilfarro de recursos pues, no dura mucho. Bueno, ¿y qué podemos hacer frente a la actual política económica que está diseñada al servicio de las élites, ¿no? De las élites económicas o de los mercados financieros, ¿no? Porque al final es que todo esto se ha hecho también porque teníamos efectivamente una deuda, un desajuste en las cuentas y deuda privada básicamente y nuestra prima de riesgo era muy elevada y hemos venido un poco presionados para este desmantelamiento del estado del bienestar y estos recortes, esta mal entendida austeridad. Bueno, yo creo que es posible otra economía que esté centrada en el bienestar de los ciudadanos y he agregado en 6 grandes actuaciones, yo creo que lo que se debería de poner en marcha y que este Gobierno de momento no lo está haciendo. En primer lugar, urge que la política recupere este espacio que han ocupado los mercados financieros, las élites económicas, ¿no? Ahí Jorge ha comentado la importancia del papel del Estado en la economía, la regulación de sectores que tienen interés general. Y esos sectores de interés general, por ejemplo, es el sector financiero. El sector financiero es un sector de interés general que vemos que cuando tiene problemas tenemos que ir a rescatarlos con dinero de los contribuyentes porque es fundamental para que la economía real funcione, porque se necesita crédito, se necesita financiación. Entonces, no puede estar al margen de ningún control y de ninguna supervisión. El Estado tiene que regular y controlar que este sistema financiero cumpla su función, que es exclusivamente financiar a las familias y a las empresas. Y, incluso cuando hay dinero público de por medio, que se han ayudado con dinero público en mayor medida. En mayor medida debe de haber esta intervención. El sector eléctrico es otro, no hemos hablado de él, pero es otro sector de interés general. Y tampoco se puede permitir
que al final haya estos comportamientos oligopolísticos que decidan precios de este servicio también que es necesario al margen de cualquier competencia real, ¿no? Bien, a nivel europeo, esto es muy importante porque a nivel europeo esta gobernanza económica debería de tomar más peso respecto de los mercados y debería de haber una unión política plena que permitiera que este gobierno económico fuera el que tome las decisiones, ¿no? Que recupere la política esta gobernanza. Aquí, en la Unión Europea, que es importante porque es la que nos está marcando también muchas de las políticas, aunque aquí se podrían hacer las cosas de otra manera, pues se ha empezado la casa por el tejado, porque se empezó la Unión Monetaria y deberíamos de tender a un gobierno supranacional, ¿no? Donde tuviera competencias para las políticas presupuestarias y fiscales y que se implementaran estrategias también de empleo y de mutualización de deuda. Esto efectivamente exige transferencias de soberanía nacional que se deben de producir siempre con una mayor democratización de las instituciones europeas. O sea, la elección del presidente de la Comisión Europea debe ser elegido por el Parlamento Europeo y ahí la composición de este Parlamento debe ser el resultado de dar igual voto a todos los ciudadanos europeos, etc. Esta regulación de las entidades financieras es fundamental que se haga también desde este ámbito europeo. En eso se está, aunque se va muy lento, muy lento. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos de los problemas que hemos tenido aquí vienen de Europa. Hay que también ser ahí realistas, porque la hipertrofia del crédito que generó la burbuja financiera y la burbuja inmobiliaria, pues nos vino también por los tipos que desde Europa eran unos tipos muy reducidos, teníamos esa ventaja. Entonces, claro, aquí ¿por qué creció el crédito de esa manera? Primero porque no se reguló y entonces el crédito, fijaros que la deuda privada era del 227% del PIB, o sea, 2,27 veces el PIB era la deuda privada en el año 2010. Claro, esta hipertrofia del crédito, ¿por qué se generó? Bueno, pues se generó porque en el Banco Central Europeo los tipos estaban en ese momento por debajo del 2% y del 1%, etc. Entonces, esto generó la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, como primera medida, recuperar la política, el gobierno de los mercados y regular estos mercados. No puede ser, ya digo, permitir que los mercados campen, los mercados financieros a sus anchas, porque la codicia es ilimitada y la especulación también. Y el sistema financiero debe de cumplir su función, que es financiar la economía real. Entonces, sobre todo, además, con estos rescates que estamos viendo. Esa deuda privada, por cierto, ha pasado ahora, el último dato, a un 188%. Fijaros todavía la cantidad de deuda privada que tiene la economía española. Y, además, mucha de esa deuda privada lo que ha pasado es que se ha convertido en deuda pública. Claro, porque la deuda pública pasó del 36% ahora al 100%, que será en este año 2014. En segundo lugar, la segunda grupo de actuaciones, es muy importante recuperar el modelo social europeo, el modelo social de Estado del Bienestar. Tenemos que poner el acento en el empleo y en la reducción de la pobreza. Efectivamente, el modelo social europeo surge después de la Segunda Guerra Mundial y es el Estado, el Estado del Bienestar era precisamente la propuesta que hace Europa y que, esa Unión Europea tenía 3 pilares. Recordaréis que era conseguir la paz, conseguir la prosperidad económica para el bienestar social, y vemos que esto ahora mismo, el bienestar social no se está consiguiendo, ¿no? Porque la pobreza está aumentando y la exclusión social. Y, en tercer lugar, la solidaridad, ¿no? Y la cohesión social. La solidaridad es lo que más ha fallado, ¿no? Ha prevalecido mucho el interés nacional. Esa sería la segunda cuestión, recuperar este estado del bienestar. En tercer lugar, pasar de las variables financieras no deben de ser lo prioritario, ¿no? Tenemos que centrarnos en variables que mejoren la vida de los ciudadanos, ¿no? Y aquí, de nuevo, el empleo y disminuir las desigualdades. Maastricht se ha centrado siempre en variables financieras y no en variables reales,
Y yo creo que tanto en Europa como luego en España, comentaré, pues tenemos que centrarnos en la estrategia de propiciar realmente la creación de empleo, ¿no? Porque esto es necesario para que la economía crezca. En Europa, pues se debe ir tendiendo a que bueno, pues hay un presupuesto europeo verdadero, ¿no? Tenemos un presupuesto europeo que es del 1%. Con esto pocas políticas de estímulo se pueden hacer, ¿no? Tiene que ser como mínimo del 5%, es lo que todos los economistas más o menos compartimos. Pero esto tiene que ser nutrido con recursos propios, impuestos propios, por ejemplo, un impuesto sobre las emisiones de carbono, es un impuesto que sería muy interesante, o también un impuesto sobre las transacciones financieras, que además evitaría la especulación financiera que tanto daño ha hecho a la economía española y a la economía en general. Fijaros, con una tasa del 1% solo del movimiento financiero que hay, se podría recaudar lo necesario para acabar con el hambre en el mundo. O sea, estamos hablando que con un 1% solo acabaríamos con el hambre en el mundo. Entonces, es un tema que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Desde luego, la estrategia de crecimiento tiene que estar, de creación de empleo, perdón, tiene que estar entre los objetivos del Banco Central Europeo. No puede ser que exclusivamente le preocupe la estabilidad de precios. Y ahí, pues esto es porque, además, para mejorar precisamente esta deuda y cumplir los objetivos de déficit, la única manera es creciendo. O sea, es que este círculo vicioso en el que estamos no vamos a conseguir nunca el objetivo de déficit, ¿no? Es como si uno tiene un cubo con agujeros y va echando agua y los agujeros hacen que nunca esté lleno, y en eso estamos. Entonces, aquí, por más recortes que se hagan, al final nunca está lleno, porque se nos va por precisamente el incremento de los gastos financieros para pagar la deuda, el incremento de los gastos improductivos, etc. Hace falta crecimiento para poder cumplir estos objetivos y disminuir la deuda. En España es importante esa estrategia de crecimiento para crear empleo, y aquí, pues lo primero, lo prioritario es reconstituir el tejido industrial. Aquí hace falta una política industrial, recuperar una política industrial, y que de esto no se está haciendo nada. Es muy preocupante porque como no recuperemos esta política industrial, es muy difícil, ya digo, competir con base en salarios reducidos, que es el modelo que ha apostado este Gobierno, porque al final no podemos competir en el mundo con países que tienen unos costes laborales pues muchísimo más reducidos. Entonces, aquí pues hay que apoyar sectores, sobre todo de media y alta intensidad tecnológica, por supuesto, como son las energías renovables. Las energías renovables es un sector que es una pena, porque con el potencial que tenemos en este país de poder hacer uso de estas energías renovables y con el desarrollo tecnológico que tenemos, de hecho, muchas de las exportaciones que se han comportado bien han sido empresas de este sector, pues sin embargo aquí la estrategia del Gobierno es cargarse este sector, que es un sector en el que podríamos competir. También, por ejemplo, la valorización de residuos. Otro sector muy interesante también es las tecnologías de la información y comunicaciones, el diseño, el sector aeronáutico y aeroespacial. Aquí también podemos competir y se podría apostar por este sector con esta política industrial, y también la construcción naval. Esto pasa por invertir en educación y formación, cosa que no se está haciendo, porque precisamente hay recortes en educación y hay recortes en políticas activas de empleo, de formación, que precisamente podrían permitir la reinserción de estos parados de larga duración, y aquí, sin embargo, lo que se está haciendo es justo lo contrario. Y también pasa por apoyar la investigación e innovación. Justo la investigación, también desde el que se inició la crisis, lo que ha sufrido son recortes, tanto la inversión pública como la privada. Ya digo que las exportaciones no se pueden basar exclusivamente. Primero, las exportaciones ya no están creciendo como antes, pero no se pueden basar en este modelo de costes laborales reducidos, sino que deben de basarse en exportaciones de productos de alto valor añadido. Este debe ser nuestro modelo. También
en esta apuesta en España por este nuevo modelo productivo es importante el gobierno corporativo que comentaba Jorge. Es muy importante darse cuenta que la competitividad de las empresas no solo dependen de los trabajadores, sino que dependen de forma muy importante de cómo lo hacen los propios directivos, ¿no? de cómo organizan el trabajo, de la capacidad tecnológica, y aquí es importante el hacer cambios, el controlar esas actuaciones discrecionales de directivos, ¿no? Hemos visto la búsqueda a veces descarnada de su propio interés, vemos casos como el de Bankia o el del Grupo Marsans o Pescanova. Todo esto también requiere ahí actuación del Gobierno para controlar este gobierno corporativo y que persigan los intereses, ¿no? Y apostar por un modelo distinto, socialmente responsable, con todos los agentes, ¿no? que intervienen, como son pues, los propios accionistas, los acreedores, los clientes, los trabajadores, por supuesto los trabajadores, y la sociedad en general. Y, por supuesto, un modelo también que sea medioambientalmente sostenible, ¿no? También es importante mejorar un sector que es clave en nuestro país, que es el turismo. El modelo turístico debe de continuar esa mejora y seguir apostando o intentar apostar más por el turismo cultural. Además, los últimos datos muestran que va a haber incrementos de turismo a nivel mundial. Entonces, el Gobierno en este país debería de aprovechar estos incrementos apoyando a este tipo de sector, que es fundamental. Y también otro sector que tiene futuro es los servicios de alto valor añadido, que tampoco se está haciendo lo que se podría hacer para apostar este sector. En cuarto lugar, otras actuaciones que se deberían de poner en marcha son el que la banca cumpla su función, como decía. Y aquí yo sí que creo que hace falta una intervención mayor pública, porque si es un sector de interés general y sobre todo cuando se han puesto recursos, habrá que ver de qué manera este dinero público pues, llega a las pymes. Fluye el crédito a pymes, que son las que generan empleos, ¿no? Entonces, la banca pública puede ser una solución, pero con un gobierno corporativo que cumpla esa función de controlar las posibles actuaciones discrecionales y no pasen cuestiones como lo que han ocurrido en las cajas de ahorros, ¿no? Para que la banca financie inversiones productivas. En quinto lugar, una reforma fiscal progresista. Esto es fundamental porque se puede contener el déficit público no con base en recortes de nuestro estado del bienestar, recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, sino por la vía de los ingresos. Y aquí se tienen que hacer pues, tres cuestiones. Primero, estímulos al crecimiento y empleo que permitan que esa actividad económica y menor paro aumente la recaudación, eso en primer lugar. En segundo lugar, control del fraude fiscal. La economía sumergida, que está cercana al 20%, hay que dedicar recursos para que esto pues no se permita. Y también la ocultación en materia laboral, que representa un 8%. Pues aquí se podrían conseguir recursos y no ir a la consolidación fiscal por la vía de recortes del estado del bienestar. Y, en tercer lugar, pues una reforma fiscal en profundidad que permita que el modelo fiscal pues, sea progresivo, es decir, en primer lugar, que las rentas del capital tributen como las rentas del trabajo, que las empresas, las bases imponibles de las empresas, de las grandes empresas sobre todo, no de las pymes, de las grandes empresas, pues se incrementen y no con base a deducciones al final lleguen a no tributar. Y, por ejemplo, también pues incorporar el impuesto sobre las grandes fortunas. O sea, por la vía de los ingresos se puede conseguir este tipo de recursos. A nivel europeo, por supuesto, es fundamental la armonización fiscal para evitar este dumping fiscal que se está produciendo, es decir, esta competencia artificial entre los países con base en la imposición, bajando impuestos, pero que es una competencia artificial. Y, por supuesto, perseguir también los paraísos fiscales, ¿no? Eso también a nivel europeo es fundamental. Y, en sexto lugar, y para no cansar ya, es muy importante empezar a preocuparnos por mejoras de indicadores que la ONU ya en el año 90 puso en marcha, como es el indicador del desarrollo humano. No tanta obsesión por el crecimiento del PIB, que parece que es el objetivo crecimiento del PIB, y vemos que esto no es lo que los ciudadanos luego perciben como mejora, sino
otro tipo de indicadores, ¿no? Este indicador de desarrollo humano incorpora parámetros como la salud, la educación, el reparto de ese crecimiento, preservar medio ambiente. En definitiva, tenderá a un modelo social que es el modelo que además genera crecimientos estables y sólidos, ¿no? Y recuperar pues, lo que a nivel europeo decía la propia Agenda de Lisboa. La Agenda de Lisboa hablaba de apostar por modernizar el Estado social europeo, luchar contra la exclusión social y apostar por una sociedad de la información y de la I+D+I. Esto, claro, ¿dónde quedó esta agenda de Lisboa, ¿no? ¿O dónde quedó la Estrategia Europea 2020, que también es más reciente y que hablaba pues, de crecimiento inteligente, ¿no? Invirtiendo en educación, invirtiendo en I+D+I, o crecimiento sostenible y crecimiento integrador, decía, con el acento también en esa reducción de la pobreza, ¿no? Cuando la pobreza vemos que lo que está pasando es que está incrementándose. Bueno, pues todo esto es un poco recuperar estos valores, ¿no? Y yo sí quería terminar con un mensaje un poco optimista, en el sentido de que esperemos que la crisis se aproveche como una gran oportunidad, ¿no? para lograr, pues, a nivel europeo, desde luego, este gobierno supranacional, que sería fundamental también, un gobierno que no sea intergubernamental, sino un gobierno supranacional, un New Deal, un nuevo pacto, volver a establecer las bases, ¿no? de ese modelo europeo social que permita esa igual dignidad, ¿no? Esa equidad, esa solidaridad, ¿no? La fraternidad, recuperar estas bases y cambiar este modelo fracasado, un modelo cortoplacista que se ha guiado por un beneficio especulativo y que se ha preocupado por lo financiero y que se ha olvidado de la economía real, pero también del compromiso con el medio ambiente, del compromiso ético, de incluso pues, acabar con el hambre. A mí realmente me preocupa que hoy mismo estén muriendo más de 20.000 niños por desnutrición, ¿no? Y mientras tanto, pues hoy mismo, un día como hoy, se están gastando 4.000 millones de dólares en fabricar armas, ¿no? Entonces, bueno, a veces nos estamos preocupando de hacer expediciones a Marte y nos tendríamos que preocupar más de qué está pasando en la Tierra, ¿no? Entonces, yo creo que la economía tiene que estar, como dice nuestro manifiesto, al servicio de los ciudadanos y no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir mejorar la vida de los ciudadanos, para conseguir el bienestar social, ¿no? Y hay otras maneras y se puede hacer, ¿no? Muchas gracias. No sé dónde está. ¿Cuál es el mío? Este es tuyo. Este es mío. Buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no cansarles a ustedes. Mi intención es hablarles sobre lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo en España, las mentiras que nos cuentan, los problemas que hay, los retos que tenemos por delante, lo que está haciendo el Gobierno, lo que nosotros propondríamos, algunas propuestas de lo que realmente habría que hacer, y voy a tratar de hacerlo de una manera breve, como digo. En primer lugar, déjenme que comience con una anécdota. ¿Dónde se da esto? Recuerdo cuando llegamos a la facultad, que esto está mal, se han saltado dos páginas. Gracias. Cuando llegamos a la facultad se contaba a todos los jóvenes estudiantes una anécdota para que se fueran haciendo idea de lo complicado que era esta cosa de la economía, que luego no es tan complicado. Y contaban la anécdota esa que seguramente muchos de ustedes han oído,
de Henry Ford, el constructor de automóviles, el famoso constructor de automóviles, que enseñaba a un amigo muy ufanamente la factoría nueva que había conseguido construir, en la que prácticamente no se veía un solo obrero manual, todo lo hacían las máquinas. Él decía, ves, hemos llegado hasta una perfección tal que hacemos unos coches estupendos, pero no necesitamos a nadie para fabricar estos coches. Y el amigo le pregunta, ¿y quién te va a comprar los coches? Bueno, pues a partir de esta contradicción, yo creo que se explican muchas de las cosas que están ocurriendo en la economía mundial. Hay como una especie de, me atrevería a decir, ideología, está flotando por ahí en el ambiente, de que muchos de nosotros, y cuando digo muchos de nosotros, partes importantes de la población del planeta, somos perfectamente prescindibles y las cosas podrían funcionar sin nosotros. Yo, en fin, creo que todos ustedes y yo estaremos de acuerdo en que esto es un auténtico disparate, pero parece ser que no hay límite para los disparates hoy en día en la economía y en la vida pública y política de los países. Bueno, voy a entrar en materia. Ya se ha hablado incluso aquí esta tarde, es un lugar común, como digo ahí en la proyección, que la economía española necesita un nuevo modelo de crecimiento. Es una obviedad, puesto que se ha puesto claramente de manifiesto una evidencia en los graves defectos del modelo español de crecimiento. Y me atrevo a decir también por derivada del modelo español de mercado de trabajo, que está obviamente íntimamente relacionado con el modelo de crecimiento. Y todo el mundo habla de nuevo modelo de crecimiento y no hay ninguna evidencia de que en los últimos años haya cambiado en nada la composición de la estructura sectorial de la economía española, salvo si entendemos como una gran transformación, que lo es, la debacle del sector de la construcción. El sector de la construcción en este país llegó a dar empleo a cerca del 14% de la población, entre el 12 y el 14%, cosa que es un auténtico disparate, era el doble o más del doble de lo que eran los parámetros normales en cualquier país industrializado. Claro, eso ha llevado a lo que ha llevado, ¿no? Y como digo, pues no hay ninguna noticia de que se estén ampliando sectores de actividad que incorporen alto valor añadido e inversiones en nueva tecnología que puedan sustituir a este sector de la construcción como generador de nuevo empleo y como definidor de ese nuevo hipotético modelo español de crecimiento que no se ve por ningún lado. Y tampoco se ven por ningún lado nuevas regulaciones que favorezcan la implantación y el desarrollo de estos sectores. Aquí mismo ya se han hablado mis compañeros de cómo todo lo contrario. O sea, ha habido regulaciones del sector de las renovables, por ejemplo, que lo que han hecho es ir contra el desarrollo y la ampliación del sector de las renovables. Un sector en el que, por cierto, este país es puntero. El gasto público y privado en I+D+I se ha reducido en la crisis, eso ya se ha dicho, ya era inferior a la media europea, luego tampoco por ahí parece que haya mucha intención de ir hacia un nuevo modelo. Hay un dato muy interesante que saqué de un informe que me parece que han hecho en la Fundación 1 de Mayo, donde se veía que en el año 2009 era el año donde se han repartido más dividendos en las empresas del IBEX, de la bolsa. Lo cual quiere decir que las empresas punteras importantes de este país, las más capitalizadas bursátilmente, tampoco están haciendo inversiones en tecnología. Pero lo que sí ocurre es que sí se agudiza frente a todo esto la devaluación salarial. Entonces, por eso digo aquí, el mercado de trabajo sí está cambiando para peor. La crisis, como ya se ha dicho, está siendo aprovechada para hacer un brutal ajuste de empleo, para cambiar las condiciones, unilateralmente cambiar las condiciones de trabajo de las personas a través de la aplicación de la reforma laboral que aprobó este Gobierno en febrero del año 2012. Y todo ello apunta, como digo, a un retroceso en el modelo. Incluso algún alto representante de este Gobierno ha dicho públicamente, y se ufanaba de ello, de que aquí se podía invertir mucho y iban a ir muy bien las cosas porque teníamos unos salarios muy bajos.
Es tratar de establecer un sistema de competencia en los mercados mundiales a partir de unos salarios bajos, una economía de bajos salarios. Y además ese ser el único pilar, el único fundamento de la competitividad española, lo cual es un auténtico disparate. Bueno, estos son cifras de las que luego podemos hablar. Algunos rasgos de lo que está pasando en el mercado de trabajo. Está aumentando exponencialmente el trabajo a tiempo parcial. El Gobierno ha aprobado en el último mes de diciembre un Real Decreto Ley por el cual incentiva la utilización del trabajo a tiempo parcial, que ya estaba, bueno, de hecho es el único, como veremos, me parece que figura ya en esta pantalla, el único tipo de empleo que está aumentando en España, el trabajo a tiempo parcial. ¿Qué pasa? Que cuando en un contexto de destrucción de empleo como en el que estamos crece el tiempo parcial, lo que está viendo es una sustitución de trabajo a tiempo completo por tiempo parcial. No es una creación, aunque fuera a tiempo parcial de empleos, sino una sustitución de empleos a tiempo completo por trabajo a tiempo parcial. Como digo, hay la última regulación del tiempo parcial, que por cierto siempre ha estado fatalmente regulado en la realidad española. Tenemos como una especie de maldición que no se sabe muy bien por qué. Los legisladores no dan con la fórmula cuando esto está ya todo muy inventado en muchos países de Europa, ¿no? No digamos ya el caso de Holanda, que es el paroxismo del tiempo parcial. Casi todo el mundo trabaja a tiempo parcial, pero porque está muy bien regulado y porque está muy bien protegido y porque el tiempo parcial también genera derechos de pensiones equivalentes a las que podamos nosotros pensar en una economía normalizada donde la gente trabaje a tiempo completo. Pero aquí nunca se ha regulado bien y ahora ya se está, desregulando, se está regulando horriblemente mal. Se está precarizando más todavía, se está actuando de manera que los empresarios puedan cambiar los horarios de las personas con unos periodos de preaviso cortísimos, etcétera, etcétera. Y como digo, pues el tiempo parcial está aumentando por todas partes. Ya es más del 20% del empleo del sector privado el que está trabajando a tiempo parcial. Estos son datos de lo que ha pasado en la crisis. Se han perdido 3,6 millones de empleos, ha aumentado el número de personas en paro en 4,2 millones. La construcción ha perdido 1,7 millones de empleo, que es el 62% de lo que tenía. El 62% del empleo en construcción se ha perdido. Pero me parece, como ya también apuntaba antes Mónica, me parece todavía mucho más preocupante la pérdida del empleo del sector industrial. Se ha perdido 1 millón de empleos industriales que representan el 30% del sector. Ante esta situación no existe la menor noticia tampoco de que este Gobierno quiera emprender algún tipo de política industrial que haga recuperar el tejido de las empresas. Las empresas de la industria son las que están ligadas a los empleos de mayor calidad, ¿no? Y esto no hay una ausencia total y absoluta. Francia, por ejemplo, que es un país más industrializado que nosotros, acaba de sacar un plan, la nueva Francia industrial, donde se desarrollan 35 planes sectoriales con todo tipo de apoyos financieros y de actuaciones que demuestran la preocupación de un Gobierno por lo que está sucediendo en su país. Aquí hay ausencia absoluta de política industrial y tengo que decir que desgraciadamente desde hace muchos años. En los servicios se ha perdido un 5,8% del empleo porque ahí están los empleos, digamos, menos cualificados. ¿Cuáles son los principales retos, en mi opinión, que tenemos por delante en el mercado de trabajo? Pues es bien conocido, hay 1 millón de jóvenes parados, de jóvenes de 16 a 24 años. Pero es que hay 4,4 millones de parados de 25 a 54 años. Muchísimos de ellos, una mayoría importante, gente sin ninguna cualificación, o bueno, sin ninguna, con una baja cualificación. Y muchos de ellos en paro de larga duración, en paro durante más de un año ya, y muchos de ellos en paro de más de 2 años. Como se dice ahí, el aumento del paro de larga duración es absolutamente espectacular en la crisis. Ha pasado de 435.000 personas a más de 3 millones.
Es más del 50% del paro total del país están en paro de larga duración. Ustedes vayan poniendo esto y al otro lado de la balanza eso de estamos saliendo de la crisis y tal, a ver cómo suena. De los 4,2 millones de parados más que ha habido en la crisis, 2,3 millones, como digo, son gente con poca o ninguna cualificación, 1 millón tienen estudios de nivel medio y casi 1.900.000 tienen estudios de nivel superior. Esto es un dato interesante. Los que tienen estudios superiores son los únicos que han visto aumentar sus cifras de empleo, pero recordando que casi ha aumentado su cifra de paro en 1 millón. ¿Qué ocurre? 175.000 personas con estudios de nivel superior han encontrado empleos de baja cualificación en los que tienen una sobrecualificación ellos, o sea, un claro ejemplo de subempleo. Esto unido a la salida al exterior, a la inmigración de jóvenes altamente cualificados, pues da una idea también de lo que está ocurriendo en ese sector de la población. Aquí les voy a ofrecer 3 datos que, en mi opinión, son muy elocuentes, porque son 3 datos raros, por decirlo de alguna manera, ¿no? En España resulta que solo trabajan 87.000 jóvenes de 16 a 19 años. No hay más que 87.000 jóvenes que tengan un empleo, que estén ocupados. ¿Qué pasa? Que tienen unas tasas de actividad bajísimas. Solamente el 17% de los jóvenes de 16 a 19 años forman parte de la población activa, o sea, están empleados o quieren trabajar, solamente el 17%. Si utilizamos otra forma de medir el paro que no fuera la tasa de paro, que es superior al 70% en este grupo de edad, como ya se ha dicho antes, veríamos que si utilizamos un cociente que es la frecuencia de paro, que sería la división del número de parados jóvenes de esas edades entre el total de población de esa edad, veríamos que el paro de los de 16 a 19 años solo afecta al 12%, a 12 de cada 100 parados de estos son parados de 16 a 19 años, frente al 70 y tantos % que da la tasa de paro. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero, por supuesto, decir que esto aligera el problema de ninguna manera, lo agrava. El problema es que, dada esta situación, los poderes públicos deberían de empezar a reflexionar si tiene sentido que se hagan políticas de empleo y se gaste mucho dinero no se gasta en políticas de empleo para nadie, pero vamos, que se gaste dinero en políticas de empleo cuando el colectivo receptor de estas ayudas debería de estar formándose, debería estar en el sistema educativo. Ya sé que hay un problema de fracaso escolar importante y tal, pero bueno, es ahí donde debería de invertirse. No en que los jóvenes del fracaso escolar se hayan ido en los años de las vacas gordas a trabajar a la construcción, que eso ha dejado sus vidas ya marcadas para siempre. Esta gente que dejó tempranamente los estudios sin ninguna titulación y se fueron a trabajar con los altos salarios que ofrecían la construcción, tienen ahora un problema terrible, que es un problema tan terrible y tan grave que es un problema que tenemos todos, ¿no? Entonces, inversión en educación. Cuidado con la educación, pero no que los jóvenes a los 16 años tengan que ponerse a trabajar porque sí. Eso es un disparate. Otro dato. Solo hay 25.000 trabajadores de cooperativas. 25.000 cooperativistas en España. Nunca ha habido una cifra tan baja en España. Es una cosa llamativa. No tengo explicación, bueno, tengo explicación de que los efectos de la crisis afectan a todo el mundo, pero que haya bajado tanto esto, a mí me parece una cosa inaudita. Y luego este dato de la gente que está saliendo fuera. La Fundación Alternativas hace poco tiempo publicó un estudio donde se estimaba que ya eran entre 2008 y 2012 700.000 personas las que habrían salido fuera del país ante las dificultades de encontrar aquí un empleo. Esta reducción de la población activa, que es en definitiva lo que es esto, es lo que está favoreciendo que las pérdidas de empleo no se traduzcan en mayores crecimientos del paro. Eso que luego el Gobierno dice, ay, el paro está mejorando porque ya crece menos. No, es que la gente sencillamente deja de buscar empleo activamente o se va afuera
y ya no está en el mercado, están fuera del mercado. Pero para nada quiere decir que mejore la situación del empleo y del paro. Bueno, estas eran unas cifras donde hablaba de la frecuencia de paro. Conclusión. Primera conclusión que se extraen de todo esto. Bueno, que estamos yendo a un modelo basado en una estructura sectorial de bajo valor añadido, desindustrializado, con bajos salarios e incapaz de dar empleo a todos los que quieren trabajar. Yo añadiría a esto que no solo no es verdad que se esté acabando la crisis. En lo que se refiere al empleo, la crisis en nuestro país, desgraciadamente, va a durar muchos años. Va a durar lustros. O sea, recuperar el nivel que había de empleo y de tasa de paro en el año 2006-2007 van a ser muchos años. Y lamento darles malas noticias, pero creo que es lo que nos toca a los que tenemos la oportunidad de analizar los movimientos y lo que ha ocurrido en otras crisis anteriores y lo que se ha tardado en recuperar los volúmenes de empleo perdido. La cosa, desgraciadamente, en lo que se refiere al empleo, va para largo. ¿Qué ha hecho el Gobierno para mejorar el mercado de trabajo? Bueno, pues el Gobierno lo que ha hecho es, muchos de ustedes ya lo saben, sin ninguna duda, la reforma laboral, que ha tenido unos efectos devastadores sobre el mercado de trabajo. Ha destrozado todas las relaciones, el sistema de relaciones laborales, se ha cargado la negociación colectiva, en fin, ya creo que se ha citado por alguno de mis compañeros antes todo esto. Es llamativo, y me atrevo a decirlo así, y habrá quien quiera refutármelo, pero yo lo sostengo, no ha habido ni una sola medida de este Gobierno dirigida a mejorar la situación de los trabajadores. Ni una sola. Dada la situación que hay, que requeriría algún tipo de medida, ni una sola medida que, a mi juicio, mejore la situación de los trabajadores en desempleo. Mucha propaganda, mucho emprendedor, que si emprendedores, ¿qué emprendedores? Si lo que hay que hacer es aumentar el tamaño de las empresas y que la gente encuentre trabajo en sitios donde se produzcan cosas que se puedan vender y que hagan a la economía española productiva. Está muy bien que haya gente que tenga ideas personales de una empresa y ponerse, pero no sé, dejar en manos de que haya muchos emprendedores, la resolución del problema del paro es que es una cosa absolutamente que entra dentro del absurdo, ¿no? Y que está relacionado, como señalo aquí al final de la pantalla en la ausencia total de verdaderas políticas activas de empleo. Bajos salarios, se aumenta la brecha salarial, aumento de la desigualdad, de la que ya se ha hablado aquí, que es un problema terrible, el aumento de la desigualdad. ¿Qué propuestas hacemos desde economistas frente a la crisis? Bueno, algunas propuestas ya han sido indicadas aquí. Entiendo que sería necesario, no que España, sino que Europa, y por supuesto España, establezcan un plan europeo para el crecimiento y el empleo, una especie de lo que hizo el presidente Roosevelt en la década de los años 30 en Estados Unidos, cuando el crack aquel del año 29, un nuevo New Deal, que será un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo social para salir de esta situación. Es preciso definir qué modelo de mercado de trabajo queremos que esté ligado al modelo de crecimiento español hacia el que debería de ir todas las actuaciones que deberían de poner, en mi opinión, como una vez tímidamente hizo Europa a principios de los años 90, cuando hubo la crisis de primeros de los 90, en Europa se propagó la idea, desde Bruselas, de que el empleo debería constituir el centro de todas las políticas públicas, que cada política que se pusiera en marcha tuviera un estudio sobre cuál iba a ser su impacto sobre el empleo, porque el empleo era la prioridad. Es que ahora no es prioritario el empleo. Pues hay una ausencia total y absoluta de preocupación, que hay, salvo las palabras huecas y demás a las que estamos acostumbrados, de ese señor portugués que dirige la comisión, que el infierno le confunda. Apostamos por un modelo basado en la calidad del empleo, como digo, que esté basado en una política industrial que ya se ha abandonado hace años en este país
y al abandono ya absolutamente definitivo de las políticas de austeridad y de que haya una verdadera graduación de la reducción del déficit público, porque ahora hay como una especie de ten con ten, de bueno, en vez de ponerles a ustedes tanto, vamos a dejarles que lo bajen un poquito. No, si es que la reducción del déficit público, que es importante, que nadie aquí quiere hablar, ni mucho menos, antes Jorge Fabra también lo decía, claro que no estamos por el despilfarro, todo lo contrario. Ahora, lo que no podemos es condicionar la salida de esta situación de toda la gente de este país, de todos los ciudadanos europeos, a que haya que devolver perentoriamente y en el menor plazo posible todas las deudas acumuladas por los Estados miembros, por las empresas y por las familias, etcétera, etcétera. No, habrá que hacer una graduación de esa reducción al ritmo de crecimiento de la economía, una vez que se haya apostado por planes de reforzamiento del crecimiento de la economía y de creación de empleo, claro. Esto supone pues, unos cambios drásticos en las políticas europeas. Bueno, esto ya casi voy a pasar un poco por encima porque ya se ha hablado de ello. Destinar los recursos liberados por esta menor ritmo de reducción del déficit a financiar políticas activas y demás. Y la recuperación del estado del bienestar a través de la reforma fiscal, que ya lo ha apuntado Mónica también. Es fundamental e ineludible por parte de este país que se proceda a una reforma fiscal, pero es algo ya, o sea, no se puede perder ni un minuto más, aunque haya bastantes temores sobre las líneas sobre las que va a discurrir la reforma fiscal en la que está pensando el Gobierno. Como digo aquí, es preciso diseñar un nuevo sistema de políticas activas de empleo. Me refiero exclusivamente a políticas activas de empleo. Es que este Gobierno ha abandonado completamente esto. ¿Y por qué lo ha abandonado? Pues seguramente porque en el pasado, antes de la crisis, las políticas activas de empleo de este país se financiaban con el excedente que producía el sistema de cotizaciones por desempleo. Como el desempleo era relativamente bajo y no había que pagar muchas prestaciones por desempleo, pues había un excedente. Los excedentes de ese sistema se dedicaban a financiar políticas activas de empleo. Ahora no hay excedente y entonces se han reducido las cantidades, los recursos destinados a todo esto y, en fin, los resultados pues están a la vista. Ya he dicho algo de lo que hay aquí, de las políticas activas. Bueno, en esto sí que me querría detener. Me parece una cuestión absolutamente fundamental la potenciación de los servicios públicos de empleo, porque es obvio, y todo el mundo es consciente de ello, no funcionan, no responden para lo que están establecidos y diseñados, no cuentan con los recursos ni humanos ni financieros suficientes. Dense cuenta que la proporción dominante en Europa entre, la relación entre el número de desempleados y trabajadores del Servicio Público de Empleo es en España muy desfavorable, pero como del orden de menos de la mitad. O sea, si cada empleado de un Servicio Público de Empleo holandés atiende a 200 parados, cada empleado del Servicio Público de Empleo español atiende del orden de 400 a 500 parados. Así es imposible poner en marcha una de las políticas activas fundamentales que se requieren para hacer una buena labor desde los servicios públicos de empleo, que son los itinerarios personalizados de empleo. Cada trabajador que se inscribe en el Servicio Público de Empleo recibe una especie de tutoría por parte de uno de los trabajadores que le va indicando el itinerario que tiene que seguir de formación, de cursos que tiene que hacer, de contratos de formación que puede dársele, etcétera, etcétera, para acercarle a las posibilidades de encontrar un empleo. Entonces, digo ahí que es preciso revertir este proceso de deterioro potenciando los servicios y, sobre todo, de cara al desarrollo de políticas activas de empleo, algo que también ha estado ausente durante mucho tiempo en nuestro país, que no ha habido una evaluación de esas políticas. Es absolutamente fundamental llevar a cabo una evaluación continua de políticas que ahorre recursos ineficientes y que mejore la eficacia y la eficiencia
de todas estas políticas. En resumen, lo que quería decirles es que hay otras políticas, hay otra posibilidad de actuar, otra posibilidad de hacer las cosas, solamente hay que tener la voluntad política de hacerlo y las ganas de hacerlo, nada más. Presidente, yo no sé si quieres que iniciemos un debate. ¿Te parece muy bien? Vale, perfecto. Bueno, pues estamos dispuestos a comentar cualquier pregunta. Bueno, yo creo que... Sí. Yo preguntaba qué podíamos hacer los ciudadanos, el voto o también Gamonal. ¿También? Refiriéndome a Gamonal, el problema de Burgos. Sí. Bueno, hay una variable económica y social de enorme importancia que se menciona poco. Y esa variable es el tiempo. El tiempo transcurre de manera indefectible y agota la resistencia. La cultura solidaria de nuestro país está permitiendo que soportemos tasas completamente intolerables en cualquier país desarrollado. Pero el tiempo agota esa resistencia y ese agotamiento se llama gamonal. Por eso la pregunta es perfectamente pertinente. Pero el futuro es nuestro, está en nuestra mano, en meter un voto en una urna. Y estamos ya en un proceso electoral. Las elecciones europeas son fundamentales. El Parlamento Europeo aumentará sus competencias, tendrá voz en el gobierno europeo. Los diferentes partidos políticos a nivel europeo presentarán sus candidatos y de la decisión de los ciudadanos europeos dependerá la orientación de ese gobierno europeo que pueda empezar a cambiar la gobernanza alemana de Europa. Por consiguiente, es cierto, Gamonal está ahí y el voto también está en nuestras manos. Buenas tardes. Yo le quería comentar una serie de datos que ustedes han hablado. Esta provincia es una provincia eminentemente dedicada al sector primario. El sector primario aquí tiene muchísima presencia, con lo cual, pues yo creo que los empleos verdes que no se han tocado para nada es un aspecto fundamental para el desarrollo económico de esta provincia y del país y del planeta, ¿no? Se han tocado de forma un poco general una serie de aspectos, la sostenibilidad. Yo les voy a aportar unos datos, a ver ustedes qué les parece. Galicia es un país que tiene aproximadamente 600.000 hectáreas a barbecho, sin productividad de ningún tipo. Y los ratios, esto viene a representar el 20% de nuestra superficie. Si nosotros nos vamos a los ratios europeos, lo que en Europa es común, en los países pues, más desarrollados sosteniblemente, es que el ratio esté en torno al 10%. Entonces nosotros aquí lo que teníamos que hacer era fomentar empleos verdes. Con lo cual, si nosotros empleásemos, reinvirtiésemos estas obras faraónicas, por ejemplo, lo de Gamonal, que antes habló este señor, otra serie de obras faraónicas que se han hecho en este país, infraestructuras innecesarias. Lo que yo creo que aquí no se ha invertido bien muchas veces en lo público. Yo soy un trabajador público y doy clase tanto en una escuela
de formación profesional pública como en una universidad pública. Entonces, yo lo que no entiendo es muchas veces que también estas cuestiones no se critiquen y de alguna manera este sector del empleo verde no se tenga mucho más en consideración. Sé que la preocupación muchas veces de algunas personas, como ustedes lo han apuntado, pues puede ser aquí la industria de los astilleros, otra serie de actividades que pueda hablar. Datos que digo, con 1 kilómetro, si en vez de invertir 1 kilómetro en un tren de alta velocidad, por cierto, está demostrado que los trenes de alta velocidad tienen que intercomunicar grandes ciudades, no pequeños pueblos, cosa que aquí se ha producido, como puede pasar aeropuertos de Castellón, otra serie de sitios más, pues, o Ciudad Real, otra serie de sitios. Si nosotros, con 1 solo kilómetro, que dejásemos de invertir en un tren de alta velocidad, podríamos repoblar 4.350 hectáreas, que venían a representar en torno a unos 1.500 puestos de trabajo, que podía aumentar esa disminución que hay en las cooperativas. Las cooperativas, excepto el Grupo Mondragón, la mayoría de ellas, y en los países desarrollados, están presentes en el sector primario, que sería una manera de desarrollar. Lo que también está muy claro es que este empleo sería muy reducido. ¿Y qué vengo a acabar a decir? Que si nosotros, con 7 kilómetros de líneas de alta velocidad que dejásemos de utilizar, llegaríamos a poner en producción una superficie en torno a 300.000 hectáreas, que sería llegar al ratio adecuado para Europa. Otro dato más, que también se ha hablado, energías alternativas, que yo creo que lo hay que... y son datos reales, y son datos de una residencia de mayores de aquí, de esta provincia, de Nuestra Señora del Carmen, en el concello de Sarria. Si en vez de utilizar energías agresivas, energías que no son biodegradables, combustibles fósiles, como está sucediendo en la mayoría de las instituciones públicas y privadas, utilizásemos energías alternativas, en este caso biomasa, llegaríamos a ahorrar anualmente pues en torno al 20% de lo que anteriormente nos costaría, con lo cual generaríamos una reserva para el estado de bienestar. Y como esto, pues podríamos hacer referencia a muchísimos puntos más, pero como hay más gente que quiere hablar, no me extiendo más. Gracias. Yo creo que no le contesto. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que usted dice y le pediría excusas por no haber entrado en el detalle de los empleos verdes, que me parecen de una importancia extraordinaria y más, como usted dice, en un territorio como este donde ya hay un desarrollo del sector primario muy importante. Lo que usted dice sobre las políticas de sustitución, de creación de grandes infraestructuras para otro, bueno, esto es una cosa que para eso, entre otras cosas, están los economistas y otras profesiones y, por supuesto, los ciudadanos, para decidir qué es lo que quieren. Yo sí que reconozco que en este país, en el asunto de las infraestructuras, más concretamente en el AVE, se han cometido algunos excesos sin ninguna duda. Por otro lado, ha habido territorios que han experimentado un auge de actividades muy diversas con la introducción del AVE también. Por eso digo que hay que tener un estudio de costes, de coste-beneficio, de qué es lo que reporta cada inversión en cada territorio. Pero vamos, en general, me parece bien lo que usted ha dicho. Estoy bastante de acuerdo con usted. Sí, bueno, yo solo quería señalar un par de cosas. Primeramente, hablando de la diferencia de salarios entre directivos y trabajadores, esto no comenzó en el 2007, esto lleva comenzando en los años 70, que también se disparó 15-20 veces con respecto a estos años. También con respecto también a los salarios de los trabajadores, también llevamos arrastrando la subida de los precios por encima de los salarios de los trabajadores también muchos años, decenas de años, no simplemente ahora conforme a la crisis, sino es causa de un sistema capitalista que es en el que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, básicamente, creo que muchas veces nos acomodamos a los marcos actuales de discurso, aún queriendo hacer un rostro más humano de este sistema, y creo que hemos un error, ¿no? Seguimos hablando de crecimiento económico, de un crecimiento económico infinito, cuando, por ejemplo, el PIB con respecto a actualmente poco menos es que hace 4 años, ¿no? Lo importante, digamos, es el reparto de esa riqueza que está aquí distribuida. También, por ejemplo, hablabas de que lo que hay que hacer es potenciar las grandes empresas, ¿no? Y a la vez hablo de reforma fiscal. ¿Cómo vamos a potenciar las grandes empresas
dijiste que había que potenciar las grandes empresas. Bueno, pues igual aumentar la tasa de empleo a través del aumento de las grandes empresas, ¿no? Entonces ahí es difícil también procurar una reforma fiscal, ¿no? Bueno, y nada más, también cuestionar simplemente que no podemos, creo que debemos de hacer unos análisis más profundos, por ejemplo, hablar del Tratado de Maastricht, del euro dentro de la Unión Europea. Hablabas, por ejemplo, de que hay que dar más poder a la Unión Europea, perder soberanía nacional, ¿no? Creo que al contrario, la ciudadanía al contrario quiere tener poder, quiere tener más poder, más instrumentos de poder a corto alcance. En cambio estamos delegando todavía más, queremos dar más poder a la Unión Europea, a un Banco Central Europeo donde está un tal Mario Draghi, que era de Goldman Sachs, etc. Entonces creo que es justo un análisis contrariado y partiendo sobre todo de la base del crecimiento económico infinito que solo nos va a llevar al colapso. Y también no solo desde un punto de vista europeo, ya desde un punto de vista mundial, a la explotación también de otros países. Y que sinceramente creo que no hay una salida humana, digamos, dentro de este sistema, que es bastante atroz y que lo del voto no lo veo muy útil. Nos llevan intentando convenciendo años y años de que la salida es el voto, de que la solución está en delegar nuestro poder y el poder está en nosotros y solo lo podemos cambiar nosotros y Gamonal es un ejemplo y nada más. También cuestionarnos también, hay que dar más poder a los sindicatos, pero ¿qué sindicatos? Más poder a los empleos públicos, pero ¿para qué también? Para búsqueda de empleo activo, ¿dónde? Para los seres de Andalucía, por ejemplo. No, o para que los sindicatos negocien nuestras condiciones de esclavitud, como quien dice. Entonces sí, si votar sirviese de algo creo que estaría prohibido y que la solución está en Gamonal y en esos ejemplos de autoorganización que hubo desde el 15M, etc. Y que solo está parte de nosotros esta solución y no delegar ya más esperanzas en cuestiones, en partidos políticos, etc. Bueno, que si no vamos a seguir jodidos, es que es lo que nos queda, vamos. Bueno, tengo que discrepar de algunas cuestiones, otras no. Yo creo que Gamonal es un movimiento ciudadano de mucho interés y yo creo que la movilización social también es muy importante y se tiene que producir, pero solo con la movilización social no van a cambiar las cosas. Entonces, la manera en la que tenemos en nuestro Estado social y democrático de que puedan cambiar las cosas es a través de cambios en las instituciones. Entonces, esos cambios se han de producir cambiando a los que toman las decisiones. Si queremos seguir pues, con decisiones que no nos gustan, pues entonces digamos no, el voto no y nos vayamos a Gamonal, pero al final sufrirás las consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que la política es la manera en la que podemos llevar a cabo estos cambios. Efectivamente, en Europa, yo lo que he querido decir, por eso tomo la palabra, es que hay un déficit democrático que ha de cambiar. Yo no digo que demos más, cedamos soberanía a cambio nacional, a cambio de que las instituciones europeas la asuman. No. Cambiemos en Europa hacia una Europa democrática, donde los ciudadanos voten y decidan quiénes van a ser los que tomen las decisiones, no lo que tenemos ahora, efectivamente. Hay que ir a evolucionar hacia una Europa federal, donde los ciudadanos decidan y voten quién va a ser el que presida esa Europa y qué gobierno va a tomar las decisiones, porque hoy en día los que están tomando las decisiones son gobiernos neoliberales que están imponiendo una ideología basada pues, en la disminución de nuestro estado del bienestar y entonces se está desmantelando. Entonces, eso es a lo que iba, ¿no? sobre Europa. Efectivamente, las diferencias de salarios empiezan de antes y yo por eso decía que la crisis también puede ser una oportunidad para cambiar el modelo, ¿no? Un modelo en el que se tienda hacia que las empresas, lo he dicho muy de pasada, pues cumplan una responsabilidad social con todos los agentes involucrados. Un modelo en el que los trabajadores que aportan un capital muy importante como es el capital humano en el proceso productivo, pues formen parte del reparto de las rentas que se generen en igual medida que lo es el capital. O sea, un modelo diferente en el que haya pues, un reparto más equitativo entre los beneficios, entre lo que se genera y, por supuesto, disminuir las desigualdades. Lo que sí que es cierto es que la crisis también lo que se está aprovechando es para incrementar todavía más estas diferencias y los datos lo corroboran. Se está todavía profundizando más en esta desigualdad y está apareciendo una clase rica, mucho más rica y mucho más reducida y la clase media está desapareciendo y lo que se está extendiendo y a donde tristemente
pues si no se frenan estas políticas neoliberales, vamos a llegar a una clase empobrecida pues de hace siglos. O sea, estamos retrocediendo muchísimo y entonces no vale solo el movimiento social, que es fundamental. El movimiento social, de verdad, yo creo que porque hace que cambien decisiones. Lo de Gamonal se ha conseguido parar, pero no es lo único. No es lo único, porque de hecho pueden volverlo a poner en marcha. Entonces hace falta utilizar los cauces que tenemos, ¿no? Y ese cauce es efectivamente pues, los partidos políticos y las instituciones, gobernar las instituciones. Sí, yo quería en este sentido, porque me parece que la situación de desesperación que está produciendo la crisis a medida que va pasando el tiempo y los problemas, el propio tiempo los va agudizando, está apareciendo una desconfianza en la ciudadanía. Cuando dices que no debemos delegar, que somos nosotros, estoy completamente de acuerdo. Somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos todos y cada uno de los que estamos aquí, allá, en Europa y en todos los sitios. Esos somos nosotros. Y eso solamente lo puede suministrar la democracia. La democracia somos nosotros. Si no, ¿quién es la democracia? Economistas frente a la crisis es completamente, perdóname, independiente de cualquier partido político, de cualquier institución sindical, de cualquier institución pública. Ha sido el resultado de un impulso moral ante las proposiciones que incumplían los principios científicos de la economía. La realidad las estaba refutando. Y precisamente hemos nacido para influir en la política, porque políticos somos todos. Tú estás ahora mismo haciendo política. Nosotros también queremos influir en ti. Queremos influir en los partidos políticos, queremos influir en los sindicatos, queremos influir en la política, que es el gobierno de los ciudadanos, lo que debe recoger los anhelos de nosotros, es decir, tuyos y de todos los demás, para que efectivamente el futuro satisfaga los anhelos de la ciudadanía, el bienestar de la población. Y esto es fundamental. Si nosotros consideramos que la política nos es ajena, seremos ajenos a la política y entonces sí, otros tomarán las decisiones por nosotros. Y justamente esto es lo que tenemos que evitar. Por eso es necesario el voto, el pronunciamiento de todos, para que los resultados sean los resultados justamente de nosotros y no de ellos, de los intereses poderosos. El interés que tienen los grandes monopolios, los intereses poderosos en que la abstención sea baja, es enorme, inmensa. Que la abstención, perdón, sea alta, es decir, que la votación sea baja, es enorme, porque cuanto menos decidamos los ciudadanos a través del voto, más poder tendrán. Y justamente eso es lo que tenemos que evitar. Por eso, quienes tenemos que hacer política somos los ciudadanos. Como dices, somos nosotros. Tú estás también haciendo política. Bien, sobre... nada. Un par de cosas que me parece que no me he debido de explicar bien porque si no, no hubieras dicho lo que has dicho. Yo no he dicho que hay que promover o ayudar o tal a las grandes empresas, en absoluto, no he dicho eso. Lo que he dicho es que en vez de hacer políticas de promoción supuestamente masiva de emprendedores individualizados, cada uno por su lado, que sí lo que había que hacer es intentar aumentar el tamaño medio de la empresa española, que es muy reducido, que le impide ser competitiva en muchos mercados, desde luego los mercados exteriores. Y estoy hablando, para que te hagas una idea, voy a poner un ejemplo, no es una cosa que quiera decir así exacta y matemáticamente, pero ponte que las empresas españolas, la empresa media, el tamaño medio de la empresa española, en vez de tener 4 o 5 trabajadores, que es lo que tiene, o incluso menos, la empresa media española, tuviera 40. No estoy hablando de 5.000, ni del Corte Inglés, ni nada, no. Unas empresas que con la suficiente tecnología les pudiera dar para poder competir en cualquier mercado, de cualquier mercado donde esté en ese mercado el producto que esa empresa produzca. Y la segunda cuestión es la reforma fiscal, a la que te has referido también. Claro, la reforma fiscal
yo creo que tiene tal relevancia que me atrevería a decir que sin reforma fiscal justa en este país no tiene ningún futuro. O sea, nos jugamos el futuro del país en que aquí haya un sistema fiscal justo y eficiente, pero justo y eficiente, no cualquier sistema fiscal. Gracias. Vamos a ver, con relación al tema que estáis hablando, de la política, sí es lógico de que tiene que tener un protagonismo básico, pero yo creo que no basta con que se vote de cada 4 años, sino que el pueblo tiene que tener una actuación mucho más fuerte, no en ese periodo solo, sino, digo, a lo largo de esos 4 años. Habrá que buscar un sistema para que realmente no tengamos que estar callados durante 4 años. Pero bueno, yo quería ir a otro tema y me voy a centrar solamente porque es muy amplio todo lo que estuvisteis hablando, que me parece fenomenal, son grandes líneas, pero me quería centrar un poco en lo que dijo Mónica con relación a 3 temas nada más. Quería que me digas, Mónica, cómo se puede conseguir. Yo estoy muy cerca de las pymes, sufro muchísimo con ellas. Entonces, el tema de los créditos que tú has hablado y que debía haber una intervención pública del Estado en la propia banca, quería que te mojes un poco más, porque ningún partido político desde hace muchísimos años se atrevió con este tema. Una banca pública, efectiva y cercana a los problemas de la gente de a pie. Hablaste también de una reforma fiscal amplia, tú mismo lo acabas de decir, estamos de pleno acuerdo en eso, del fraude fiscal, que se nos van billones de euros en el fraude fiscal. ¿Por qué desde hace tantísimos años ningún gobierno del color que sea se atrevió con este tema? Y por último, hablaste de algo que yo estoy de pleno acuerdo, pero que en este momento me suena un poquito a música allá pues celestial, que es el compromiso ético. Me suena mucho a música celestial y sin embargo sí que estoy por él. Bien, quería solamente que te bajes un poco más al tema de lo que acabo de decir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Son 3 temas que yo considero de mucha importancia. El tema de las pymes es nuestro tejido empresarial, es el que crea empleo, es el que mantiene empleo. De hecho, la destrucción de empleo se ha producido en las grandes empresas. En las pymes ha sido muchísimo más pequeño esa destrucción. Prácticamente la pyme, para que destruya un empleo, es ya cuando ya no le queda más remedio, mantiene el empleo, hace todo lo posible porque cree en el capital humano, cree en ese trabajador, probablemente incluso le ha formado. Y si ya le despides porque no vende los productos, lo que decíamos antes, ya es que no le queda otra, porque no tiene demanda, porque efectivamente la política que se está siguiendo no potencia este crecimiento del consumo y de la demanda interna, y si no vende y no vende sus productos y sus servicios, al final no le queda otra. El crédito es fundamental y estamos viendo que ahora mismo las entidades financieras ya han recibido el rescate, tienen liquidez, o sea, ya pueden dar crédito, y estamos viendo que no lo dan todavía, y que incluso cuando lo dan es a unos tipos, pues me decían, pues a un 10%, cuando ellos están financiándose al 1%. Ahora mismo el tipo es de la financiación interbancaria es el 1 y ellos dan al 10. Dices, bueno, pero esto ¿cómo se puede producir esto? Y luego los beneficios de la banca están creciendo. Los beneficios de la banca crecen. Entonces, todo es un sinsentido, porque el sistema financiero tiene que estar al servicio de la economía real, como he dicho. Por supuesto que hay que intervenir. Lo primero que habría que hacer es donde las entidades financieras que hayan recibido dinero público y que además se ha generado pues, una participación incluso del propio Estado a través del FROB, ahí hay que poner una condicionalidad. Tiene que ponerse, por ejemplo, un porcentaje de crédito que hayan de conceder, sí o sí.
O sea, no dejémonos de gaitas, porque, sin embargo, los salarios de los directivos se están incrementando en algunos casos en el propio banca, y vemos los planes de jubilación escandalosos también. Entonces, esto hay que intervenir, ahí con toda la legitimidad, porque ha habido dinero público que habrá que devolver y que los ciudadanos lo vamos a pagar con nuestros impuestos. Entonces, no puede ser, y esto se tenía que haber hecho desde el inicio que se crea el FROB, y esto fue ya en la anterior legislatura del anterior gobierno, ya se tenía que haber hecho en cuanto se metió dinero público, pero si lo ha hecho hasta Obama. O sea, no puede ser, si es un sector de interés general, no puede estar al margen de la intervención. Y luego, por supuesto, pues una banca pública. Es que hay banca pública en Alemania, es que hay banca pública en Francia. Entonces, no nos tenemos que escandalizar. Lo que pasa es que tiene que estar bien gobernada. Las cajas de ahorros fue un fracaso en el gobierno de esas instituciones, porque al final primaron intereses que no eran los de mejorar la creación de valor en la institución bancaria, ¿no? Los créditos no se daban a veces con criterios empresariales, de gestión bancaria, sino con otros criterios que todos sabemos. No funcionó el gobierno de esas instituciones, pero, ya digo, en Francia hay banca pública y en Alemania también, y precisamente muy vinculada al sector empresarial y con un papel fundamental en la financiación del tejido industrial, y en este país nos lo hemos cargado. En este país no hay nada ahora mismo, y esto va a tener consecuencias muy graves en territorios donde el desarrollo industrial pues, va a quedar muy mermado, porque las cajas de ahorros, aunque con todo este problema, también facilitaban esa financiación al tejido industrial, aunque luego cometieron, ya digo, excesos, y yo no lo defiendo por el gobierno que tuvieron, ¿no? Y habrá que diseñar, y se puede hacer, una banca pública a partir del Instituto de Crédito Oficial, dotar a este Instituto de Crédito Oficial de los recursos necesarios, no lo que es ahora, que depende de las instituciones bancarias. Las instituciones bancarias van a su negocio y primero venden sus propios productos bancarios, y luego lo del Instituto de Crédito Oficial, las líneas del ICO, pues no les interesa colocarlas porque ahí sacan menos rentabilidad. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses, porque el cauce que se utiliza de estas líneas son las propias entidades bancarias que, ya digo, buscan primero su propio objetivo, ¿no? Entonces, es fundamental, y esto sí se puede hacer, claro que se puede hacer, porque ya digo que en Europa existe, o sea, que no es una cosa que es que aquí vayamos a hacer cosas extrañas que no estén en el ámbito europeo, ¿no? En lo de la reforma fiscal, pues es que hay que hacer esa reforma, porque las injusticias pues, se están produciendo, las desigualdades, la redistribución de la riqueza no se está llevando a efecto. Inclusive ya esto se tenía que haber hecho mucho antes, ¿no? Porque no se ha hecho nada y se han incrementado las injusticias. O sea, las pymes también son las sufridoras de los impuestos, porque lo que no puede ser es que los datos demuestran que las grandes empresas, y sobre todo las multinacionales, pues al final, con operaciones que llaman de optimización fiscal, pues al final no tributan. Están tributando a veces al 0%. Y hay datos de empresas concretas que todos conocemos. Entonces, pues estoy pensando, por ejemplo, Coca-Cola. Bueno, hay empresas concretas y dices, ¿esto cómo puede ocurrir? Y mientras tanto, ahí se están, efectivamente, desperdiciando muchos recursos que vendrían muy bien para financiar muchas de estas actuaciones que hemos dicho, ¿no? De esta política industrial o de este estado del bienestar, también fundamental. Bueno, pues eso no puede ser. Y mientras tanto también las familias, los trabajadores, pues son los que también están pagando. O sea, es que cuando uno ve los datos fiscales, ve que el grueso de la recaudación es el impuesto de la renta de las personas físicas. Entonces, esto no puede ser. Y aquí no se ha hecho mucho, y aquí hay que hacer muchísimo. Y desde luego el fraude habría que crear una oficina de lucha contra el fraude policial, como la que está en Estados Unidos. En Estados Unidos incluso se favorece el que un vecino diga indicios de que ha visto pues, al vecino con un coche o con un poder adquisitivo determinado, y eso se investiga. Y se investiga, y además es que está muy penado. Allí nadie defrauda, porque las consecuencias de defraudar son tremendas.
Aquí no hay consecuencias, aquí no hay inspectores suficientes, hay que incrementar los inspectores. Cuando uno ve los datos de inspectores también, igual que pasa con inspectores de trabajo, pero inspectores de Hacienda por número de ciudadanos, es que estamos muy por debajo de la media europea y de la media internacional. Y esto, ahí sí que serían interesantes recursos, porque invertir ahí recursos afloraría esta economía sumergida de un 30%, igual que pasa en la economía sumergida a nivel laboral. Y luego lo otro que ahí la reforma fiscal, desde luego, tiene que evolucionar a que las rentas también del capital, lo que he dicho, o sea, no puede ser que el capital no se tribute nada y, sin embargo, se tribute todo por el trabajo. O sea, tenemos que ir a un sistema justo que va a aumentar la recaudación y que va a permitir pues, acometer pues, muchas de las políticas que son necesarias. Y el compromiso ético. El compromiso ético pues bueno, pasa pues, por cambiar también de nuevo el sistema judicial y el sistema de penalizar y sancionar cualquier cuestión pues, que se salga de este compromiso. Yo a veces pienso, es verdad que ha habido políticos que han sido corruptos y a estos hay que, por supuesto, condenarles y, bueno, y hay que meterles en la cárcel, que devuelvan lo que han robado y, por supuesto, que recaiga toda la ley sobre ellos. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasa con los corruptores? Porque nadie habla de los corruptores. Los corruptores se van de rositas, ¿no? Y para que haya corruptos también tiene que haber corruptores. Y los corruptores no hay nada contra ellos. Y en este país pues tenemos muchas empresas que han sido corruptoras también. Y eso también ahí pues hay que cambiar efectivamente sobre todo el régimen sancionador y el perseguir y el que esto pues porque efectivamente pues a veces la codicia es insaciable y bueno pues ojalá todos tuviéramos un compromiso ético, ¿no? Y no hiciera falta el perseguir estos comportamientos, pero si no se producen, pues habrá que perseguirlos. Bueno, yo creo que vamos a acabar ya. Quería poner de manifiesto algo que se ha comentado en la última intervención. Efectivamente, la democracia no es un ejercicio a plazo cada 4 años. Justamente Economistas frente a la crisis es un intento de dotar a la sociedad civil de capacidad para participar en la vida política. Por eso nos empeñamos como economistas y como profesionales poner nuestros conocimientos al servicio de la sociedad. Y un ejemplo muy concreto de esto que estamos diciendo. Las últimas cifras de morosidad en la banca están batiendo récords, están en el 13,08%. Y esto no es ajeno a las políticas practicadas de austeridad. La austeridad produce una agudización de la crisis, produce una caída adicional de la demanda agregada, por tanto, una devaluación de los activos, por tanto, otra nueva amenaza a la solvencia de la banca, que se retrae cerrando el flujo de crédito fundamental para el crecimiento económico. Esto es lo que queremos decir. La austeridad es un gran fraude académico. Es necesario retomar el impulso fiscal, naturalmente el gasto público con una adecuada evaluación de su retorno social. Este es el planteamiento de Economistas frente a la crisis respecto a las políticas practicadas en el pasado, que se siguen practicando. Simplemente imaginarnos que el objetivo de déficit público situado para 2013 en el 3% se hubiera mantenido y no se hubiera relajado, como finalmente se ha hecho, al 6,5%. La situación hubiera sido completamente desastrosa. Es necesario que los profesionales prestemos nuestros conocimientos a quienes nos los han dado en la universidad, que son los ciudadanos. Esto es lo que hacemos y esto es justamente practicar la democracia para evitar que los ciudadanos estén impunes entre elección y que tengan capacidad de exigir a la política y de influir en la política en cada momento. Simplemente decir que Economistas frente a la crisis nació en Madrid, pero podía haber nacido en cualquier sitio,
podía haber nacido, por ejemplo, en Lugo. Lo estamos viendo en las intervenciones y en el debate. Economistas frente a la crisis no es una plataforma solo de economistas, no es ni siquiera solo una plataforma de profesionales, es una plataforma de ciudadanos, de todos aquellos que estén dispuestos a colaborar en el debate social, en nutrir y enriquecer a la sociedad civil. En nuestra web, Economistas frente a la crisis, está abierta a la participación y a través de ella todos aquellos que os queréis incorporar a nuestro movimiento lo podéis hacer asociándonos con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a la Diputación por habernos dado esta oportunidad para presentar nuestra iniciativa en Lugo. Muchas gracias.